Jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio químico y vamos a seguir con problemitas como los que empezamos a resolver en la clase pasada. Particularmente en este caso vamos a ver esa reacción en la que CO lo vamos a hacer reaccionar con hidrógeno para darnos metanol, CH3OH, un metanol. Nos dan la ecuación para la constante de equilibrio en función de la temperatura, que podríamos haber construido a partir de la tablita. ¿Se acuerdan de las deltas H, de los logaritmos base 10, de las K de formación, etcétera, etcétera, como vimos en su momento? Bueno, como quiera que sea, nos dan a la constante de equilibrio en función de la temperatura. Y nos dicen que en esa ecuación la temperatura deberá estar en Kelvin, como es habitual, ¿no? Muy bien. Y lo que nos preguntan es lo siguiente: si a un reactor, nos dicen, si a un reactor que opera a una temperatura constante de 400 Kelvin y a una presión de 10 atmósferas, si a un reactor que opera en esas condiciones se alimenta 4.2 toneladas por hora de CO, 0.6 toneladas por hora de hidrógeno y 14 toneladas por hora de un inerte que va a ser nitrógeno, y se alimenta eso, determinar. Lo primero que nos piden es la composición en fracción mol de la mezcla gaseosa cuando se alcance el equilibrio. Composición en fracción mol de la mezcla gaseosa cuando se alcance el equilibrio. Ese es el inciso A. El inciso B: ¿cuál es la producción por hora? ¿Cuál es la producción por hora de metanol en toneladas? ¿Cuál es la producción por hora de metanol en toneladas? Siguiente inciso. Si están tomando nota, ¿verdad? Ahorita lo voy a repetir. Siguiente inciso: si se desea disminuir la producción de metanol, ¿qué sería recomendable con respecto a la presión? Si se quiere disminuir la producción de metanol, ¿qué sería recomendable con respecto a la presión? Siguiente inciso: si se desea aumentar la producción de metanol, ¿qué sería recomendable con respecto a la temperatura? Va de nuevo. Si se desea aumentar la producción de metanol, ¿qué sería recomendable con respecto a la temperatura? Y último inciso: ¿a qué temperatura deberá operar el reactor a la misma presión? ¿A qué temperatura deberá operar el reactor a la misma presión para obtener 1.6 toneladas por hora de metanol? Rápidamente reviso los incisos. Si al reactor se alimentan 4.2 toneladas por hora de CO, 0.6 toneladas por hora de hidrógeno y 14 toneladas por hora de nitrógeno, determinar, inciso A, la composición de la mezcla gaseosa en fracción mol cuando se establece el equilibrio. Inciso B, ¿cuál es la producción por hora de metanol
en toneladas. Inciso C. Si se desea disminuir la producción de metanol, ¿qué sería recomendable con respecto a la presión? Siguiente inciso. Si se desea aumentar la producción de metanol, ¿qué sería recomendable con respecto a la temperatura? Y último inciso. ¿A qué temperatura deberá operar el reactor a la misma presión, o sea, 10 atmósferas, para obtener 1.6 toneladas por hora de metanol? Tran, tran. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos o no lloramos? No. Llorar no es tan malo, ¿eh? Cuando uno llora, se generan endorfinas. ¿Qué es eso? Son unas hormonas semejantes a la morfina y tienen un efecto tranquilizante. ¿Sí? Por eso cuando uno llora, después se siente uno mejor, ¿no? Ustedes, mujeres, jovencitas, ante un rompimiento amoroso, se pasa 2 tardes llorando en serio, ¿no? Y el tercer día, el que sigue, y se acabó el problema, ¿no? Uno, como le enseñan en nuestra educación judio-cristiana, que los hombres no lloran y que uno es macho y que quién sabe qué, anda ahí uno arrastrando la pena semanas, ¿no? Cuando tan fácil que sería llorar, ¿no? Llora uno, se tranquiliza y ya ve uno las cosas de diferente manera. Bueno, aquí, pues a lo mejor convendría llorar un ratito, ¿no? Ya nos tranquilizamos y le entramos al problema, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestro balance por moles, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a pasar toda esta información que nos están dando en masa, vamos a pasarla a moles, ¿no? Muy bien, pues ¿qué hacemos? A ver, 4.2 toneladas por hora de CO. Esto es entonces 4.2 por 10 a la 6 gramos por hora. ¿Sí estamos de acuerdo? Una tonelada son 1000 kilogramos y 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, esas 4.2 toneladas por hora de CO pues son realmente 4.2 por 10 a la 6 gramos. Si eso lo dividimos entre el peso molecular del CO, pues nos va a dar las moles por hora. ¿Sí estamos de acuerdo? Dicho de otra manera, esto lo puedo escribir así. ¿Cuál es el peso molecular del CO? 12 de carbono, 16 del oxígeno, y eso da 28. Gramos por igual. Y eso nos va a dar entonces eso, 1.5 por 10 a la 5 moles por hora. Lo confirman, por favor, ¿sí? No me lo crean. Yo me puedo equivocar, ¿eh? Y a lo mejor este cálculo que hice ahí está mal, ¿sí? Entonces verifiquen, ¿sí? No. Ay, lo dijo el profe, tiene que estar bien. No. Aquí no es de catecismo, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué más estamos alimentando? 0.6 moles, perdón, 0.6 toneladas por hora de hidrógeno. Bueno, eso es entonces ¿cuánto? Pues es 0.6 por 10 a la 6 gramos por hora, porque una tonelada son 1000 kilogramos y cada kilogramo son 1000 gramos, ¿no? Bueno, si eso lo dividimos entre el peso molecular del hidrógeno, que son 2 gramos por mol, pues eso nos va a dar 3 por 10 a la 5 moles por hora. Todos esos cálculos los verifican, por favor.
Y por último vamos a tener 14 toneladas por hora de nuestro inerte, ¿verdad? Es inerte porque ese nitrógeno no interviene en la reacción, ¿verdad? Y entonces van a ser 14 por 10 a la 6 gramos por hora, que como ya lo hicimos en los dos casos anteriores, pues los puedo escribir así, ¿no? Peso molecular del nitrógeno, 28 también, ¿sí? Y eso me va a dar 505 por 10 a la 5 moles por hora. Ya estuvo. Ya sé entonces cuánto estoy alimentando por hora, pero en base molar, no en base masa, ¿verdad? Sino en base molar. Bueno, muy bien. Pero estos numerotes yo no los voy a andar arrastrando, ¿sí? Lo que decíamos el otro día, ¿no? Yo no voy a andar arrastrando semejante cantidad de moles, ¿no? No, yo voy a decir, bueno, por una mol de CO, ¿cuánto estoy alimentando de hidrógeno? Ah, pues divido entre esto entre esto, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Las 3 por 10 a la 5 moles de hidrógeno lo divido entre el 1.5 por 10 a la 5 de CO y ya tengo cuántas moles de hidrógeno estoy alimentando por cada mol de CO. Entonces, por una mol de CO, ¿cuánto estoy alimentando? Si por 1.5 por 10 a la 5 estoy alimentando 3 por 10 a la 5. Una regla de 3, ¿no? Y me va a dar que x es igual a 2, perdón, x es igual a 0.5. No, igual a 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por una mol de CO, estoy alimentando, ¿cuántas? Pues por 1.5 por 10 a la 5 que alimento de CO, estoy alimentando 3 por 10 a la 5. Pues divido esto entre esto y me da cuántas estoy alimentando de hidrógeno, que son 2, ¿verdad? Porque esto es el doble que esto, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces ya sé que por cada mol de CO estoy alimentando 2 moles de hidrógeno. Pues hago lo mismo con el inerte, ¿no? Por una mol de inerte, ¿cuánto estoy alimentando del inerte? Entonces, por 1.5 por 10 a la 5, estoy alimentando, por 1.5 por 10 por cada 1.5 por 10 a la 5 moles de CO, estoy alimentando 5 del inerte. Es una regla de 3 y ya estuvo, ¿no? Y entonces me queda que x va a ser igual a... ¿Dónde está la tocada? 3.3. Esto entre esto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya estuvo. Ahora sí. Porque además, aquí estoy siendo también congruente. En mi reacción, como está planteada, esta reacción interviene una mol de CO. La K que me están dando, la ecuación para la K, es sobre esta reacción. Entonces tengo que ser congruente, como decíamos en la clase pasada, ¿no? Si yo voy a usar esa reacción, bueno, entonces todo mi balance deberá ser por mol de CO, no por las cantidades monstruosas que tengo aquí que están entrando al reactor. ¿Sí está claro? Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ya podemos hacer nuestro balance, ¿no? Entonces me va a quedar balance de materia. Vamos a hacer como lo hemos estado haciendo.
CO, hidrógeno, nitrógeno, que es el inerte, metanol, total. Moles iniciales. 1 mol de CO, 2 moles de hidrógeno, 3.3 moles de nitrógeno, que es inerte, y eso es lo que tengo inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y cuando el avance se alcance, ¿qué? ¿Qué tal si nos ahorramos tinta y ya no voy a escribir épsilon de equilibrio, épsilon de equilibrio, épsilon de equilibrio? Voy a escribir épsilon nada más. A ver si estamos de acuerdo. Cuando el avance sea épsilon, ¿cuánto habrá reaccionado de CO? Pues 1 habrá reaccionado épsilon. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Pues 1 menos lo que reaccionó, 1 menos épsilon. Por cada mol de CO reaccionan 2 de hidrógeno. Pues entonces voy a tener las que tenía inicialmente menos 2 de épsilon. Nitrógeno no reacciona. Y por cada mol de CO se produce 1 de metanol. Pues si reacciona épsilon de CO, se va a producir épsilon de etanol. Aquí, insisto, ya no le voy a poner de equilibrio para ahorrarme tinta. ¿Sí? Bueno, suma, ¿cuánto me da? 2, 3, 6.33 menos 2 épsilon. A ver si estamos bien. ¿Estoy bien en mi suma? Bueno, entonces fracciones mol. 1 menos épsilon sobre 6.33 menos 2 épsilon. 2 menos 2 épsilon sobre 3.33 sobre 1. Y la suma me debe dar 1. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues ahora planteamos nuestra constante de equilibrio en función de esa composición, pero antes vamos a calcular la constante, ¿no? Sabemos la temperatura, 400 Kelvin. Entonces sustituimos 400 Kelvin aquí y entonces obtenemos K. Y entonces a 400 Kelvin, K vale 1.6847. 1.6847. Sí quedó claro cómo hicimos eso, ¿no? Sustituimos ahí en la ecuación para el logaritmo natural de K y ya estuvo. Bueno, ¿ahora qué? Pues K me va a quedar como... Lo voy a escribir otra vez. Ahí está la expresión para acá. Bueno, muy bien. Entonces, estas son fracciones mol, ¿verdad? Entonces, productos, metanol nada más. Metanol, fracción mol de metanol, aquí está. Muy bien, ya acabé con los productos. Ahora, reactivos, CO. Hidrógeno. Y esa va al cuadrado porque el coeficiente estequiométrico del hidrógeno es 2, ¿no? Ahora, por presión, ¿cuánto nos dice? Que 10 atmósferas.
delta N de reacción. Moles en los productos, 1. Moles en los reactivos, 3. Delta N de reacción, 2. Menos 2. Moles de productos menos moles de reactivos, entonces menos 2. ¿Está bien? Vamos a darle una simplificada a esto. Y entonces esto me va a quedar así. Yo ya sé cuánto vale K. Bueno, ya estuvo. Ahí mi única incógnita es epsilon. El valor que yo obtengo de epsilon es 0.76. .76. Eso lo verifican. Lo hacen y lo verifican. ¿Sí? Yo puedo equivocarme, ¿no? ¿Qué tal si me equivoqué y ya metí las patotas aquí? Entonces, este cálculo lo verifica. Ya sea con su calculadora programable y con la función solve, le meten la ecuación y le ruegan a Dios que no se vaya al limbo. Y si se va al limbo, pues le van dando valores a epsilon hasta llegar a ese. ¿De acuerdo? Ya tengo epsilon. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo primero que me pide? La composición de la mezcla gaseosa cuando se alcanza el equilibrio en fracción mol. Pues entonces este valor que tuvimos aquí lo meto a esta columna y calculo. Acuérdense que dijimos que hay que calcular todo, ¿sí? Y sumar. Si me da 1, excelente. Si me da cerca de 1, pues entonces normalizar, ¿sí? Que ya dijimos cómo era esa tocada, ¿no? Bueno, muy bien. Ya estuvo. Composición de la mezcla, el equilibrio, en fracción. Sustituimos ese valor y calculamos. Ahora, ¿cuál es la producción por hora de metanol? ¿Cuál es la producción por hora de metanol? Bueno, ya sé el avance. Aquí en mi tabla está, por cada mol de CO, ¿cuánto se va a producir de metanol? Epsilon. Pues ya estuvo. Ya estuvo, ¿no? Una regla de 3, ¿no? Por cada mol de CO alimentado, se produce epsilon. 0.7062 moles de metanol por cada mol de CO alimentado. ¿Pero cuánto estamos alimentando de CO? Estamos alimentando 1.5 por 10 a la 5 moles por hora. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo digo, entonces por 1.5 por 10 a la 5 moles por hora de CO, ¿cuánto voy a obtener? Pues una regla de 3, ¿no? Es una regla de 3. Y entonces me va a resultar ¿cuánto? ¿Cuánto me va a resultar? A ver, acá está. Me van a resultar
¿Estamos de acuerdo? Si yo hago ese cálculo me van a resultar 10.59 o 10 a la 5 moles de metanol. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? Es por 135, 7, 10. Sí, ok. No, hace uno punto. Ahora sí me estaba sobrando ahí un orden de magnitud. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? Esas son las moles por hora, pero no es lo que me piden. Lo que me piden son las toneladas por hora. Ah, bueno, pues entonces 1.059 por 10 a las 5 moles por hora. Si eso lo multiplico por el peso molecular del metanol, que son 28, no, que son 28, 12 y 4, 16, 16 y 16, ¿cuánto es? ¿Cuál es el peso molecular del metanol? A ver, vamos a hacer. Carbono, 12. 4 del hidrógeno, y ahí vamos 16. Y el oxígeno 16, 16, 32. Y eso nos va a dar, pues más o menos, hay como 33 por 10 a la 5. Aquí, cuchareando un poco el asunto. 32 por 1.059, más o menos 33 por 10 a la 5. O sea, ¿cuánto? Me van a resultar 0.33 toneladas por hora. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo verifican, por favor, ¿sí? Que no tenga yo ahí ningún error. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cuántas toneladas por hora de metanol vamos a obtener. ¿Qué es lo que usual en la industria, no? En la industria vamos a decir, oye, ¿cuántas moles por hora vas a obtener de metanol? No, ¿cuántas toneladas por hora vas a obtener, no? Pues ahí está, ¿no? Bueno, muy bien. Pero esto no es lo único que nos preguntan. Después nos dicen, bueno, si yo quiero, como nos dijeron, si yo quiero disminuir la producción de metanol, ¿qué puedo hacer con respecto a la presión? ¿Se acuerdan de Le Chatelier-Brown? ¿Sí? Que decía, si yo aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde el volumen sea menor. Si yo aumento la presión, el volumen se va a desplazar hacia donde el volumen sea menor. Entonces, si yo aumento la presión, ¿para dónde se va a desplazar el equilibrio en esta reacción? Pues se va a desplazar para acá, hacia el metanol, porque del lado del metanol tengo una sola mol de gas, acá tengo 3. Entonces el número el volumen que ocupe el lado de los reactivos es 3 veces el que ocupa del lado de los productos, porque tengo 3 veces más moles. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si yo aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar para acá. Pero no es lo que quiero. Lo que yo quiero es disminuir la producción de metanol. ¿Y entonces qué hago con la presión?
pues la bajo. Si al subirla el Q se desplaza para acá, pues entonces si la bajo, el Q se va a desplazar para acá. Entonces, ¿qué puedo hacer con respecto a la presión para disminuir la producción de metanol? Bajarla. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora me dicen, bueno, ya está ese inciso. Y ahora, si yo quiero aumentar la producción de metanol, ¿qué debo hacer con respecto a la temperatura? ¿Qué hago? Le Chatelier, otra vez. ¿Se acuerdan que decía Le Chatelier con respecto a la temperatura? Si mi reacción es endotérmica y yo aumento la temperatura, la estoy favoreciendo, porque le estoy proporcionando a la reacción lo que necesita para que ocurra: energía. ¿Estamos de acuerdo? Si mi reacción es exotérmica y yo caliento, no la estoy favoreciendo. Lo contrario, una del otro. ¿Vamos bien? ¿Cómo sé si mi reacción es exotérmica o endotérmica? Hay muchas formas. Me voy a las tablas que les di, buscamos las deltas H de formación de productos y reactivos, calculo la delta H de reacción, y si me da positiva, quiere decir que la reacción es endotérmica. Si me da negativa, quiere decir que la reacción es exotérmica. Pues sí, pero tengo que buscar más datos en tablas, ¿no? Me da flojera. ¿No habrá otra forma? Nosotros calculamos K a 400. ¿Qué pasa si calculo, por ejemplo, K a 200? ¿Qué le va a pasar acá? A ver, fíjense. Vamos a ver si necesito hacer operaciones o nomás viendo la ecuación. ¿Qué le va a pasar acá si la temperatura aumenta? A ver. Fíjense aquí en la ecuación. ¿Qué le pasa acá si yo aumento la temperatura? Si yo aumento la temperatura, este valor que es positivo va a ser más pequeño. Y entonces, el logaritmo natural de K me va a dar como más pequeñito. Porque este valor positivo más pequeñito, y luego le resto esto, me va a dar más pequeño. Entonces si yo caliento, la K disminuye. Si yo caliento, la K disminuye. Entonces no estoy favoreciendo la reacción. Y entonces ¿eso qué implica? Que mi reacción es exotérmica. Si cuando yo caliento, K disminuye, entonces al calentar no estoy favoreciendo la reacción, la estoy desfavoreciendo. Y eso es típico de una reacción exotérmica. ¿Estamos de acuerdo? Mi reacción es exotérmica. Entonces, si yo quiero aumentar la producción de metanol, ¿qué tengo que hacer? Bajar la temperatura. Si yo bajo la temperatura, entonces K va a crecer. Pues sí. Entonces, ni siquiera necesito hacer operaciones. Si lo entendieron, va de nuez. Pero fíjense aquí. Acá a 400 ya la calculé, por ahí andaba. Ahí está, 1.68. A 400. ¿Qué pasa si yo aumento T? ¿Qué le va a pasar acá? Si yo aumento T, K va a disminuir. ¿Sí lo ven? Si yo aumento T, K va a disminuir. Si yo aumento T y K disminuye, eso implica que mi reacción es exotérmica. Entonces, ¿qué necesito hacer? Si yo quiero que K crezca para obtener más metanol,
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar la temperatura para que este sumario positivo se haga más grande. Entonces, moraleja, disminuir temperatura. Es lo que necesito, es mi respuesta para ese inciso. ¿Por qué? Porque si yo aumento temperatura, bla, 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 lo cual me indica que la reacción es exotérmica, que esto, que el otro. Y no necesito hacer ningún cálculo. Simplemente observar eso. Ahora, ¿no me creen? Pues váyanse a la tabla, encuentren las deltas H de formación de productos y reactivos, calculen la delta H y se van a encontrar con que la reacción es exotérmica. Pues sí. Lo van a comprobar. Pues sí. Y más vale que no me crean porque esta no es clase de catecismo, ¿no? Aquí no es de dogmas de fe, ¿no? Magister Dixit, el profesor dijo y por lo tanto es cierto, no, la manga del chaleco. Háganlo, váyanse a las tablas, busquen las deltas H de formación, calculen la delta H y se van a encontrar con que la delta H es negativa. ¿Sí? La reacción es exotérmica. Por lo tanto, no me conviene aumentar la temperatura si yo quiero que la K crezca. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, pero hay un último inciso, que dice, ¿a qué temperatura deberá operar el reactor? A la misma presión. Si yo quiero obtener 1.6 toneladas por hora. A 400 Kelvin yo obtengo esto. Si yo quiero obtener 1.6 toneladas por hora, la temperatura tiene que ser mayor. Perdón, menor. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque si la temperatura es menor, K va a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago eso, si yo ya sé eso, entonces ¿qué? Yo sé cuánto quiero obtener de metanol. Quiero obtener, ¿qué? 1.6. Quiero obtener 1.6 toneladas por hora de metanol. Eso es lo que yo quiero obtener. A 400 Kelvin, yo estoy obteniendo 0.33 toneladas por hora. Entonces, temperatura deberá ser menor. ¿Sí? ¿Y entonces cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo encuentro esa temperatura? Como una tabla con valores. ¿Cuánto valdría epsilon para obtener esto? Nosotros, ¿cómo calculamos esto? Aquí está. Por una mol de CO2 alimentada, nosotros obtuvimos esto. ¿Ahora qué? Ahí le piensan, ¿no? Ahí le piensan. Ya sé en términos muy generales, cualitativos, qué va a pasar. Si yo necesito que esto aumente, si yo necesito que el producto aumente, entonces K deberá ser mayor. Y para que K sea mayor, la temperatura deberá ser menor. ¿Pero qué tan menor? ¿Cómo le podría hacer? ¿Cómo le podría hacer? A ver, ¿qué pasa si digo, bueno, 200 Kelvin? ¿Cuánto vale K? Cálculo epsilon. Ya K es diferente. ¿Sí? Cálculo epsilon. Y con ese epsilon, calculo la producción. Que no me dio, sí, no me dio. Pues va de nuez. A ver, a otra temperatura. 3 veces por lo menos.
Y luego, Gráfico. gráfico. Producción de metanol contra temperatura. Me va a dar una curva. Entro con la producción que quiero. La temperatura. Lo hacen. ¿Sí se entendió? Sí. Lo hacen. ¿De acuerdo? Claro, no es la única forma. Hay muchos caminos para llegar a Roma, pero ese que acabo de describir es uno. Yo ya sé un valor de épsilon para una temperatura dada, 400 Kelvin. Calculo K a otra temperatura. Me meto allá y vuelvo y calculo otro épsilon. Pero para cada épsilon yo puedo calcular aquí la producción, como lo hicimos aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Temperatura, épsilon, producción de metanol. Temperatura, épsilon, producción de metanol. Temperatura, épsilon, producción de metanol. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque esta no es una relación lineal. Eso no es una relación lineal, esta tampoco. Entonces yo necesito por lo menos 3 puntos para ver cómo se está comportando mi proceso, mi procedimiento. ¿Sí? Bueno, pues lo hacen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues mañana nos vamos a echar algo semejante, a ver qué maldad se me ocurre. Y nos echamos algo semejante, ¿de acuerdo?